Chicos, buenas noches. Debido a unos problemas de conexión, vamos a esperar unos 5 minutos para poder comenzar la charla, chicos. Nos esperan un momento, por favor. Mientras vayan mencionándonos de qué país nos ven y si les ha gustado la semana de la neurología. Chicos, buenas noches. CPA Sociemdac y Sociem Huánuco les da la bienvenida a la ponencia Aneurismas, eh, como en la Semana Internacional de Neurología, a cargo de nuestra ponente universitaria Mary Guzmán Alonso, perteneciente a @medlife.
estudiante de Medicina Humana de cuarto año en la Universidad Norbert Wiener, miembro del TEAM Med Sur Academy y también SEO en Apuntes MedLife. Chicos, los invitamos a seguir a nuestra ponente en Instagram y también a los organizadores, tanto a Sociemda como a Sociem Huánuco. No se olviden que al finalizar la ponencia habrá un post-test en quizzes. Estén atentos, chicos. Entonces damos inicio a la ponencia. Bienvenida, Mary. Ya puedes comenzar. Buenas tardes. Sí se me logra escuchar, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Ok, muy buenas noches con todos. Bueno, mi nombre, como ya me lo presentaron, soy Mary del Carmen Guzmán Alonso. Soy miembro de la Asociación UNW, parte del comité SP. Soy CEO de Apuntes MedLife. Soy tutora de anatomía de mi misma universidad y también pertenezco al team de EMSAR Academy. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de aneurismas. El tema de aneurismas es un tema, podría decirse, digerible, ya que solamente tiene entre dos clasificaciones, ¿ok? Cabe recalcar que durante toda esta ponencia ustedes pueden compartir, tomarle screen y etiquetarme, lo cual les estaré dando un pack de todo lo que es de neurología, solamente me etiquetan y ya. Bueno, entonces, el tema de aneurismas, como ya lo mencioné, es un tema digerible, solamente hay dos clasificaciones, vamos a ver temas que son verdaderas y las que son falsas, ¿ok? Siempre hemos hablado del tema de aneurismas, ya sea por una serie, por ejemplo, como Grey's Anatomy, o hemos visto según casos clínicos, o de repente hemos visto o hemos estado en contacto con un paciente con aneurisma, ¿ok? Aneurisma, ¿qué quiere decir? Aneurisma se va a mencionar como la dilatación patológica, ¿ok? Localizada en un segmento del vaso sanguíneo, ¿ok? Esta dilatación es anormal, como pueden ver. Cabe recalcar siempre cuando vamos a hablar de lo que son los flujos, ¿ok? Vamos a tener lo que es nuestro vaso, ¿ok? En este vaso vamos a tener dos relaciones, ¿ok? Vamos a ver lo que es una relación tanto con el contenido, ¿ok? Y con el continente. ¿Qué quiere decir cada uno de estos dos? Ok, cuando hablamos del tema del contenido, vamos a ver lo que está dentro. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo que está en la sangre. Ok, todo lo que es la sangre. Cabe recalcar que en primera la sangre va a estar tanto perfundida, tanto por intercambio de ventilación-perfusión, que se da a nivel de los alvéolos. Ok, a nivel de los alvéolos, que se da lo que es la ventilación-perfusión, ok, entra el CO2 al CO2. Ok, entonces, ¿qué va a hacer? Que esto va a llevar lo que es la sangre, toda la irrigación a toda la parte del cuerpo. ¿Ok? Creo que hasta ahí estamos bien. Ahora, como ya lo había mencionado, hay una relación tanto en el contenido como en el continente. El contenido viene a ser la sangre, todo lo que viene a ser el flujo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a tener, en este caso, a mi querida flujo, ¿ok? El flujo, pero aquí va a haber como una pequeña dilatación, ¿ok? Esta es una dilatación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si todo este flujo que va a venir por acá van a querer ir viniendo, cabe recalcar, o vamos a hacer como un ejemplo, tipo cuando estábamos en el colegio, ¿ok? Cuando íbamos al tema de los, por ejemplo, de las máquinas, ¿ok? Todo salía, por ejemplo, como si fuera, en este caso, disparejo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a tener, en este caso, mi flujo, va a ir desde un punto A, ¿ok? Hasta un punto B. Eso es lo normal. Y es un flujo laminar. ¿Qué quiere decir? Que es un flujo continuo. Ahora, ¿qué pasa si hay una dilatación? Entonces, que yo voy a tener de mi punto A hasta mi punto B va a tener dos caminos. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir o por abajo o me puedo ir por arriba. Pero cabe recalcar que como no es una dilatación que se va a proyectar hacia abajo, sino solamente hasta aquí, entonces aquí también se va a ubicar lo que es un flujo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una dilatación anormal patológica porque no es normal, ¿ok? Va a haber un aumento tanto en el flujo y también en el tema de la tensión, ¿ok? Va a querer que esta dilatación, el flujo también se va a meter dentro y también se va a ir hasta el punto B, ¿ok? Entonces, de primera instancia sabemos que los aneurismas es una dilatación anormal de un vaso, ¿ok? De un vaso sanguíneo. Ahora, puede ocurrirse tanto en una arteria como una vena, ¿ok? Puede ser arteria o puede ser vena. Ahora, ¿cuál de estos dos está más asociado a los aneurismas? ¿Ok? Que sí se pueden ver en los dos, pero uno está más propenso. Es el tema de las arterias. Por eso es que nosotros vamos a ver
más ejemplos sobre aneurismas en las arterias. Y si yo les pregunto qué tipo de arterias están más asociados al tema de los aneurismas, vamos a tener los que son la aorta. La aorta va a estar más asociada a los aneurismas, pero ¿qué sección de la aorta? Ahora, tenemos las secciones de la aorta que pueden ser ascendente, puede ser el callado, puede ser descendente, la tóraco-abdominal, ¿cierto? La abdominal. ¿Por qué? Porque sabemos que esta va a venir del corazón, ¿cierto? Ascendente, el callado, el descendente, viene lo que es la torácica, ¿cierto? Y luego la abdominal. ¿Para qué? Porque después se van a ir a las ilíacas, ¿cierto? Ya. Ahora, esto no quiere decir que también pueden haber tanto aneurismas dentro, por ejemplo, en la cerebelosa, que también lo vamos a ver, cerebelosa, también pueden estar, por ejemplo, en la poplitea, ¿ok? Y en diferentes. Por ejemplo, también vamos a encontrar en la mesentérica, diferentes. Pero donde vamos a encontrar más van a ser en las aortas abdominales. En la aorta abdominal e incluso en la tóraco abdominal, ¿ok? Ahora, sabemos que las aneurismas, dilatación patológica tanto de un vaso sanguíneo, ¿ok? Que pueden ser tanto arteria como vena. Ahora, ¿en dónde es más propenso que hayan los aneurismas? En las arterias, ¿ok? Ahora, ya que vamos a tener aquí una mayor presión, ¿ok? Entonces, el flujo va a venir por aquí, va a venir por aquí y aquí se va a acumular, ¿ok? Entonces, va a haber un momento que este flujo, como tenemos aquí, ¿ok? Vamos a ver un ratito. Ok, vamos a borrar esto. Ya, entonces, aquí. Ya, entonces, tenemos esta parte y este flujo, ¿cierto? Ahora, tenemos esta dilatación de la pared, ¿ok? Más adelante vamos a explicar qué tipo de paredes están asociados, porque eso también va a diferir de cuando yo estoy hablando de un verdadero y cuando yo estoy hablando de un falso, ¿ok? Ahora, este es mi vaso, entonces va a llegar un momento que el flujo que va a estar aquí va a aumentar. Esto aumenta, esto aumenta, esto aumenta, y no sé si, por ejemplo, ustedes han soplado una bolsa, ¿no es cierto? Ustedes llenan y llenan de aire, ¿ok? Según yo es la boca. Entonces llenan, 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 llenan de aire y llega un momento donde se rompe, ¿cierto? Esto se rompe. Ahora, dependiendo de cuándo vamos a tener lo que es la aneurisma a punto de romperse, ¿ok? Que hay esta dilatación, y cuando ella se rompe, las manifestaciones clínicas cambian también. Y de acuerdo también al tema de la localización, ¿ok? Y de acuerdo a cuáles son las características que le van a definir a las aneurismas. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos. Entonces va a llegar un momento donde el flujo va a aumentar, aumenta la presión, ¿y qué va a hacer? Se va a romper, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este flujo va a ir a la parte de los tejidos, ¿cierto? Esta es la parte central, ¿ok? La parte interna, y se va a ir a la parte externa, ¿ok? Entonces va a llegar un momento donde se va a romper. Ahora, hablando un poco sobre el tema de las aneurismas, dilatación patológica, que en dónde se da en las arterias. Ahora, estas pueden llegar a romperse debido a una mayor tensión, ¿ok? Que también lo vamos a ver el tema de la tensión, la presión y la circunferencia, ¿ok? Ahora, hay dos tipos de aneurismas que pueden ser tanto verdaderos como pueden ser falsos, ¿ok? Es dependiendo, cuando vamos a hablar el tema de las cuándo es verdadero y cuándo es falso, vamos a estar refiriendo a qué tipo de tejidos van a estar difiriéndose, ¿ok? Porque nosotros sabemos, ¿ok? Aquí, la parte de los vasos van a tener tres, ¿cierto? Una túnica externa, que viene a ser la adventicia, ¿ok? La adventicia, la túnica media y la túnica íntima. La túnica íntima es la de aquí. Ahora, esta es la que justamente estamos viendo, interna, media adventicia o externa. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo diferenciar cuándo es un falso, cuándo es un verdadero y cuándo es un pseudoaneurisma. Un pseudoaneurisma viene a ser un falso, ¿ok? Viene a ser casi lo mismo. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, la verdadera con la falsa. Que la verdadera, ok, acuérdense esto, tengan en mente A, B y C, ¿ok? Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia o externa, ¿ok? Cabe recalcar que las verdaderas van a estar asociadas a las tres capas, ¿ok? A las tres capas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar a la íntima, a la media y a la externa. ¿Qué quiere decir? Entonces,
yo aquí que voy a tener, entonces voy a tener aquí una dilatación y todo esto, ¿cierto? Ahora, el flujo que está aquí, que creo que lo voy a poner de otro color para que puedan... Ok, este es el flujo, ¿cierto? Entonces, aquí hay una dilatación. Esta dilatación, ¿qué va a hacer? Que va a contener a las tres, ¿cierto? A la íntima, a la media y a la externa. Entonces, ¿qué va a hacer? Que todo esto se ensanche, ¿cierto? Pero, ¿qué va a hacer? Que estas partes se ubican a las tres capas, o sea, contienen a las tres capas, la íntima, la media adventicia. En cambio, ¿cuál es la diferencia cuando yo voy a estar hablando de una pseudo o una falsa? Por ejemplo, cuando voy a hablar de una pseudo o una falsa, aquí yo me estoy refiriendo que solamente va a ubicar la parte de la túnica media o la túnica adventicia, ¿ok? Más no la íntima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo esta parte que es la media, ¿ok? Esta es la externa y esta es la íntima, ¿ok? Entonces, aquí va a haber lo que es la dilatación de la íntima, ¿ok? ¿Y por qué está más asociada a la íntima? No sé si recuerdan, hay una patología cardiovascular que está muy asociada al engrosamiento de la túnica media, ¿ok? ¿Qué quiere decir esta? Que es la hipertensión arterial, que también puedo hablar un poquito para darles un contexto en general de una de las patologías más frecuentes, una de las causas más frecuentes, que es la hipertensión arterial asociada al aneurisma, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la verdadera va a ubicar las tres capas. Vuelvo a repetir, la túnica íntima, la media y la adventicia. En cambio, la falsa o la pseudoaneurisma solo me va a ubicar lo que es la túnica media, ¿ok? Y en consecuencia también me va a agarrar lo que es la adventicia, pero está más asociada a la túnica media, ¿ok? Porque va a haber una degeneración de la túnica media, ¿ok? Va a haber un desgaste. Y esto también está asociado al tema del colágeno y las elastinas, ¿ok? Entonces, vamos a regresar un poco. Sabemos que el aneurisma, dilatación patológica del vaso, ¿ok? ¿Qué vaso está asociado? La arteria. Ahora, esta puede romperse debido a qué? A un aumento del flujo, ¿cierto? Donde va a llegar un momento donde estas túnicas, que ya hemos visto que son tres, dependiendo cuál es, ¿ok? Dependiendo a cuál de los tejidos están asociados, ¿ok? Va a llegar a romperse. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que hay un hematoma. Ahora, sabemos que hay dos tipos, tanto verdaderos como falsos. Los falsos van a estar asociados a quién? A la túnica media. Y por consecuente va a agarrar a la túnica adventicia o la túnica externa. En cambio, las verdaderas están asociadas a las tres capas. ¿Ok? Hay un mayor predominio tanto en los hombres, ¿ok? Que en las mujeres, con una proporción de 5:1. Y van a estar asociadas a mayores de 60 años o mayores de 65 hasta 79 años. Y también está asociada al tabaquismo, que estas 5 veces de promedio, o sea, una persona que fuma tiene un mayor porcentaje de que pueda obtener lo que es el aneurisma. ¿Ok? Ahora, esto es justamente lo que hemos visto de la túnica íntima, media y externa. ¿Ok? El verdadero, ¿ok? El aneurisma verdadero está asociado a las tres capas. En cambio, el falso o la pseudoaneurisma están asociadas a la túnica media. Y por consecuente, ¿a quién me va a agarrar? A la túnica adventicia, ¿ok? Que van a estar rodeada. Ahora, de los aneurismas verdaderos, ¿ok? Cabe recalcar que los aneurismas también se van a clasificar de acuerdo a su localización, ¿ok? Ya sabemos a qué tipo de localización están más asociados a la aorta, ¿cierto? Pero de la aorta hemos visto que hay ascendente, callado aórtico, descendente, tóraco abdominal, ok, la descendente o también llamada la que es torácica, tóraco abdominal y la abdominal, ¿cierto? Ok, ahora, ¿a dónde está más asociada? Si nosotros vamos a hacer una comparación entre torácica, ok, versus la abdominal, ¿quién va a tener mayor predominio? La abdominal, ok, y nosotros vamos a encontrar en el tema del abdominal, por ejemplo, cuando yo estuve rotando en la FAP, ¿ok? Justo llegó una paciente aproximadamente de 25 años que tenía una masa palpable, ¿ok? Y tenía una manifestación que es una masa pulsátil, ¿ok? Y cabe recalcar de acuerdo a qué tipo, o sea, el tipo de la clasificación, nosotros vamos a poder hacer la semiología. ¿Por qué? Porque no toda aneurisma que va a llegar con una masa pulsátil en la parte abdominal
¿ok? Va a ser examinada, ¿ok? Dependiendo. Entonces, ¿cómo ustedes lo van a reconocer de un aneurisma? Aproximadamente el 70-75% son asintomáticos, ¿ok? Cuando ya empiezan a palpar lo que es la masa pulsátil, por ejemplo, cuando es una aneurisma abdominal, nosotros vamos a encontrar lo que es la masa pulsátil y nosotros nos vamos a dar una sospecha de que ya es un aneurisma. Ponemos por encima lo que es el estetoscopio y nosotros vamos a ver que el flujo está aumentado, ¿ok? Ahora, hablando un poco de los aneurismas verdaderos, tenemos lo que es en cereza, fusidiforme y sacular. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Esta parte, ¿ok? La parte de cereza, como podemos ver, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que tenemos, ¿ok? Y va a haber una parte dilatada, ¿ok? Parte dilatada. Pero si se dan cuenta, tiene forma como una de cerecita. Ahora, esta cerecita es un aneurisma. En primera instancia, es un aneurisma verdadero. Ok, verdadero. ¿Qué más podemos hablar? Es una dilatación, ok, esférica. Es una dilatación esférica que está asociada ¿a qué? A una bifurcación de un vaso. Ahora, ¿qué podemos también decir de la parte del aneurisma en cereza? Que va a estar asociada más a, por ejemplo, al polígono de Willis. Estos van a estar más asociados al polígono de Willis. ¿Ok? Cuando hablamos del aneurisma en cereza, está asociada al polígono de Willis, es una dilatación pequeña, esférica, vascular, que se va a dar en una bifurcación de un vaso. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de fusidiforme, es muy diferente a la de cereza. ¿Por qué? Porque ya vemos que es más longitudinal, si podemos ver, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos decir de la fusidiforme? En primera, es un aneurisma verdadero. ¿Ok? Es un aneurisma verdadero. Ahora, esta va a tener una característica que va a afectar toda la circunferencia, si se dan cuenta, toda la circunferencia. Entonces, afecta, ¿ok? Afecta toda la circunferencia. La aneurisma fusiforme va a tener una característica que es una dilatación gradual, ¿ok? Esta es gradual y esta va a ser progresiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar haciéndole lo que es el seguimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque en primera instancia nosotros lo vamos a ver así, pequeño, y luego va a ir creciendo. La fusiliforme se caracteriza porque es una dilatación bilateral, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en esta parte va a haber una dilatación, como también en esta parte. Así va a ser, ¿ok? Aproximadamente gradual, progresiva, en menos de 20 centímetros. Hasta 20 centímetros puede estar. ¿Por qué? Porque mayor de 20 ya significaría una ruptura, ¿cierto? Porque ya está ubicando prácticamente toda la circunferencia o la circunferencia máxima. ¿Ok? Estas se van a extender en segmentos largos. ¿De quién? De la aorta abdominal. Por ejemplo, en la aorta abdominal nosotros vamos a encontrar aneurisma fusiliforme. Ahora, el aneurisma sacular, si ustedes se dan cuenta y si son muy observadores, por ejemplo aquí, podemos ver que solamente hay una dilatación en un lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una dilatación patológica de un vaso, refiriéndonos a lo que es a una arteria, pero unilateral. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un aneurisma verdadero, ¿ok? Este es unilateral y esta se va a extender en la circunferencia, pero va a tener una forma muy característica que va a ser forma como de un saco, ¿ok? Que va a ser con forma de un saco. Entonces va a venir, va a ser así y luego va a bajar. Este es de, por ejemplo, el lado A, en cambio el lado B es recto, o sea, no le afecta. A comparación, por ejemplo, del fusiliforme que va a venir una dilatación aquí y otra vez. En el lado B también, igual, ¿ven? Lado A, lado B. En cambio, en cereza vamos a ver que es muy diferente. ¿Por qué? Porque va a ir viniendo así. En primera instancia vamos a ver lo que es una bifurcación, ¿ok? De dos vasos. Aquí va a haber dos vasos. Y justamente en la bifurcación es donde nosotros vamos a encontrar lo que es nuestra cerecita.
¿ok? Que es muy diferente si se dan cuenta. Por ejemplo, la de cereza, la fusiforme y la sacular, que es muy diferente. Acuérdense, fusiforme es bilateral, sacular es unilateral. En cambio, la de cereza se va a dar ¿en qué? En una bifurcación de un vaso. Esto es los aneurismas verdaderos. Cabe recalcar que los aneurismas verdaderos van a estar ubicados o van a estar asociadas a 3 capas. ¿Ok? Estas 3 capas, ¿cuáles son? La capa íntima, la capa media y la capa adventicia. ¿Ok? Entonces, es lo que nosotros podemos encontrar: capa íntima, capa media, capa adventicia o túnica. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la etiología. Ok, la etiología, nosotros vamos a estar hablando de lo que es la fuerza de sangre más un daño de paredes. Ok, porque ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a encontrar lo que es, va a haber, en primera instancia ustedes se tienen que acordar de esta fórmula. A ver, ¿dónde estás? Ok, importante. Tensión, presión por radio o la circunferencia. Ok. Y esto, ¿dónde ustedes lo van a encontrar? Ustedes lo van a encontrar en el POR, en el libro de fisiopatología. ¿Ok? En la sección de aneurismas. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos la tensión, la presión por el radio y la circunferencia, que es una fórmula. ¿Ok? Ahora, esta fórmula es importante. Ay, perdón. Ok. Tensión, presión por radio o la circunferencia. Este es importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a encontrar lo que es el aneurisma. Y aquí vamos a ver por qué el aneurisma va a crecer. ¿Ok? Porque hemos visto que, por ejemplo, el aneurisma fusiforme es progresivo y gradual, ¿cierto? Que va a llegar a menos de 20 centímetros. Ahora, ¿el aneurisma por qué va a crecer? Porque va a haber una mayor tensión, ¿ok? Va a haber una mayor tensión. Acuérdense siempre que nosotros vamos a estar hablando, por ejemplo, este es un vaso, ¿ok? Vamos a hablar de 2 cosas. Vamos a hablar del continente y del contenido, ¿ok? El contenido viene a ser lo que es la sangre, ¿ok? La sangre, y el continente va a ser lo que son las paredes. Estos son las paredes y este es el contenido, que viene a ser la sangre, ¿ok? Ahora, tenemos la tensión, la presión y el radio. Ahora, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de presión, de hipertensión arterial, está más asociado a quién? A la presión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar hablando de, cuando hablamos el tema de la hipertensión, a ver, cuando nosotros vamos a estar hablando de lo que es la hipertensión, aquí nomás, ¿ok? Cuando hablamos del tema de la hipertensión, está asociada tanto al contenido, al continente, a las paredes y a la sangre. Ahora, hablamos de hipertensión, vamos a hablar de lo que es el gasto cardíaco, que es igual a la resistencia vascular periférica, que es igual a la presión, ¿cierto? Porque en la hipertensión arterial hay un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un aumento de la presión. Entonces, si se dan cuenta en esta parte, es importante. ¿Por qué? Porque la tensión es la que va a contener a quién, a la presión y a la circunferencia, ¿cierto? A cuánto mide, en este caso, la circunferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una mayor presión debido a la hipertensión, dado que estas son directamente proporcionales, va a haber un aumento de la tensión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un aumento de la presión, va a haber un aumento del fluido, ¿cierto? Va a haber un aumento de la sangre. Entonces, ¿qué tiene que ser? Que la tensión va a crecer. Entonces, si el aneurisma, que yo tengo en mis paredes, va a haber una mayor presión, va a llegar un momento de que estas paredes se van a dilatar, ¿cierto? Se van a dilatar. Y es ahí donde nosotros vamos a ver que hay un cambio, ¿cierto? Porque aquí había un flujo laminar, ¿cierto? Que viene a... Laminar, ¿qué quiere decir? Tenemos 2 flujos. Flujo laminar y flujo turbulento. ¿Qué quiere decir? El laminar es el directo, ¿ok? El turbulento, como mismo es, por así decirlo, turbio, ¿ok? Es irregular, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Al haber un aumento de la presión, que va a haber ser un aumento del contenido, gracias al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión. Esto aumenta la tensión, que quiere decir que va a haber un aumento de la presión, y las paredes que vienen a ser dadas por la tensión van a aumentar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer esto?
que va a generar una dilatación, pero esta dilatación es anormal, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer también? Al aumentar la tensión, ¿ok? Que viene a ser las paredes, ¿qué va a hacer? Que va a aumentar el radio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un número, vamos a ponerle un 3, entonces, al aumento de presión y a un aumento de la tensión, va a aumentar que la circunferencia ya no va a ser 3, por ejemplo, ya va a ser 7, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha aumentado el flujo, ha aumentado la sangre. Entonces, es ahí que nosotros vamos a ver el tema de la fisiopatología asociada a esta fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir? A un aumento de la presión, aumenta la tensión y también va a aumentar el radio, porque son directamente proporcionales. Ahora, si aumento el radio y aumento la tensión, ¿qué quiere decir esto? Conforme crece el diámetro del aneurisma, la tensión también se va a elevar, ¿cierto? Porque la presión dada por el flujo y el radio viene a ser por el diámetro de las paredes, ¿ok? Ahora, justamente el tema de la etiología está asociado a la fuerza de sangre y también al daño a las paredes. ¿Por qué? Acuérdense siempre, vamos a tener la tensión es igual a la presión por la circunferencia o el radio. Entonces, si va a haber una mayor fuerza o una mayor presión, ¿qué va a generar? Que haya una mayor tensión. Entonces, ¿qué va a generar en nuestra querida arteria, en este caso? Que aumente, ¿cierto? Entonces, al aumentar, va a dañar sus paredes. Pero acuérdense, tenemos tres tipos de paredes, ¿ok? La íntima, la media y la adventicia, ¿ok? Entonces, si aumenta, por ejemplo, aumenta en el caso de la media debido a la hipertensión, que esta es mediada por el engrosamiento de la túnica media, quiere decir que va a generar un daño en la pared, pero este daño va a ser permanente, ya que la hipertensión arterial, como hemos visto, es una patología que se va a dar desde el día que se diagnostica hasta el día que el paciente fallezca, ¿ok? Que solamente hay un tratamiento tanto farmacológico. Entonces, es ahí que nosotros vamos a poder estar diferenciándolos. Pero ahora, una de las etiologías más frecuentes, por ejemplo, vamos a tener la arteriosclerosis, que es muy diferente ¿a quién? A la arteriosclerosis a la aterosclerosis, que son muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la arteriosclerosis vamos a estar hablando de una rigidez. ¿Ok? Vamos a hablar de una rigidez. Estas paredes, las paredes van a estar rígidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a generar? Va a generar que las paredes van a ser débiles también. Y va a haber una menor capacidad de aguantar. ¿Quién es? El flujo, ¿cierto? Ahora, esta es la etiología más frecuente que nosotros vamos a encontrar, que es la arteriosclerosis. Pero vamos a encontrar también entre ellas, por ejemplo, la hipertensión arterial, debido a que a a un aumento de la presión arterial, ¿ok? La calcificación, por ejemplo, cuando estamos hablando de pacientes mayores de 65 años, que aproximadamente se da un intervalo de 65 a 70 años, que estas paredes no van a ser los mismos que, por ejemplo, un joven de 20 años, ¿cierto? Que no tiene comorbilidades y vive podría decirse, una vida saludable, ¿ok? Entonces, la aterosclerosis es muy diferente a la arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque sabemos que la arteriosclerosis está más ligada a lo que es la rigidez. En cambio, la aterosclerosis están asociadas a qué? A las capas lipídicas, que se van a juntar ¿en dónde? En medio de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a hacer? Que yo voy a tener mi flujo, en este caso, voy a tener a mi vaso sanguíneo y voy a tener una placa lipídica, ¿ok? ¿Y esta qué va a hacer? Que conforme esta puede ir creciendo, ¿ok? Va a generar que haya una obstrucción, ¿cierto? Va a generar que haya una obstrucción y por ende, al haber algo que hace que no transcurra el flujo normal, va a hacer que haya relativamente una hipoxia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí va a haber lo que es un intercambio, tanto de oxígeno como dióxido de carbono, ¿ok? Entonces,
Por lo tanto, si no va a haber una buena perfusión, ¿qué va a generar? Una isquemia, ¿ok? Ahora, vamos a tener también lo que es el colágeno y la elastina, que justamente estábamos hablando. ¿El colágeno para qué es importante? El colágeno me va a dar lo que es la resistencia, ¿ok? En cambio, la elastina, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer una retracción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a estar asociados, por ejemplo, a una liga, ¿ok? Cuando yo estiro la liga, va a llegar un punto donde va a ser el máximo donde yo voy a poder estirar. En cambio, cuando yo suelto esta liga, va a volver relativamente a su forma original, ¿cierto? Ahora, la que llega a su punto máximo, al punto de resistencia, va a ser mediada por ¿quién? Por el colágeno. En cambio, la parte de la retracción, o sea, la parte donde va a llegar relativamente a su estado normal o a su estado basal, ¿quién va a ser? La elastina. ¿Ok? Entonces tenemos esa parte de las etiologías, pero ¿por quién va a estar mediada? Por las arteriosclerosis, que está mediada a la rigidez. En cambio, la aterosclerosis, que está dentro de la arteriosclerosis, va a estar mediada por quiénes, por la capa, por las placas lipídicas, que en general, ya que va a haber una obstrucción y por ende va a obstruir todo el flujo que va a pasar, ¿okay? El flujo laminar, va a generar una isquemia, porque no va a haber una buena perfusión. También va a estar mediada por la hipertensión arterial debido a un aumento de la presión. Acuérdense siempre, tensión igual a presión por la circunferencia o por el radio. ¿Ok? También van a estar asociados al colágeno, que me va a dar lo que es la resistencia, y la elastina, que me va a dar lo que es la retracción. ¿Ok? Uno va a llegar hasta mi punto máximo y la elastina me va a dar lo que es a la parte de la retracción. Ahora, vamos a ver los tipos de aneurisma que nosotros vamos a poder encontrar. Los tipos de aneurisma, según la clasificación de Crawford, vamos a encontrar aquí. Esta es la aorta normal, o sea, ya encontramos la parte ascendente, callado, descendente, tórax abdominal, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar lo que son las ilíacas. Ahora, vamos a encontrar el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ok, la tipo 1, las aneurismas que envuelven casi toda la aorta torácica descendente y la aorta abdominal superior. Ok, la tipo 1. La tipo 2, casi toda la aorta torácica ascendente y toda la aorta abdominal. La 3 es mitad distal de la aorta torácica, ¿cierto? Descendente y segmentos variables de la aorta abdominal. ¿Ok? Ahora, en la número 4, casi toda la aorta abdominal, incluyendo las arterias viscerales. ¿Ok? Por ejemplo, la mesentérica, el tronco celíaco, que nosotros vamos a poder encontrar. Entonces, ¿esto es de acuerdo a quién? Que nosotros podemos dar cuenta a dos partes, ¿cierto? A la aorta torácica y la aorta abdominal, según la clasificación de Crawford. ¿Por qué? Porque la tipo 1 está asociada a casi toda la aorta torácica descendente y la aorta abdominal superior. En cambio, la tipo 2 es la aorta torácica ascendente y toda la aorta abdominal. La tipo 3 es distal de la aorta torácica descendente y segmentos variables de la aorta abdominal. ¿Ok? Y la tipo 4 casi toda la aorta abdominal, incluyendo las arterias viscerales o las arterias continuas que se encuentran. ¿Ok? Entonces, ¿qué también vamos a encontrar? Justamente, esto no se tiene que olvidar ustedes, la parte de la tensión, la parte de la presión y la parte de la circunferencia o el radio. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a estar refiriéndonos, por ejemplo, el tema de la circunferencia con el radio a esta parte. ¿Ok? De cuánto está midiendo. ¿Ok? La arteriosclerosis y la aterosclerosis, justamente estoy viendo algunos de sus comentarios. La arteriosclerosis y la aterosclerosis, en este caso, ¿ok? Siempre coexisten, sí, porque la arteriosclerosis nosotros vamos a estar refiriendo a lo que es la rigidez. Nosotros no estamos hablando de un todo, ¿ok? Esto es un todo y estas son todas las partes, para que ustedes puedan entender, ¿ok? Las aterosclerosis con la hipertensión arterial, con la calcificación, el colágeno y la elastina vienen a ser una parte de un todo. El todo viene a ser las arteriosclerosis, ¿ok? Que es la rigidez de las paredes, que van a ocasionar lo que es una debilidad
y va a generar una menor capacidad de aguantar lo que es el flujo. ¿Ok? ¿Qué más podemos entender esta parte? Creo que ya no hay más preguntas. Ya. Entonces puedo seguir aquí. Eh, Acuérdense siempre esta parte de la tensión, la presión por el radio, ¿ok? La radio o la circunferencia, en este caso, lo toman como si fuera lo que es el diámetro, ¿ok? Pueden tomarlo como ustedes lo consideren, pero acuérdense siempre esta parte es el diámetro, ¿ok? Tensión, presión, radio. Acuérdense siempre, tensión va a ser de igual forma que la presión y el radio. ¿Qué quiere decir? Si uno sube, los demás van a subir, ¿ok? Directamente proporcionales. Acuérdense siempre que nosotros vamos a estar hablando de un contenido que viene a ser la sangre y de las paredes, ¿ok? Que va a ser el continente. Esto, por ejemplo, es importante para nosotros poder entender lo que es la hipertensión arterial, que está más asociada a quién, por ejemplo, al flujo, al volumen y la velocidad, ¿ok? Acuérdense siempre, ¿cuál es la fórmula, por ejemplo, del flujo sanguíneo? Que nosotros vamos también, que es muy importante. El flujo sanguíneo, que lo veo por aquí, el flujo sanguíneo es igual a quién? A la presión sobre la resistencia vascular periférica, ¿ok? Ahora, algunos factores de riesgo que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, es la hipertensión arterial, las aterosclerosis, tabaquismo, EPOC, ¿ok? EPOC sabemos que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estas que va a generar que no haya una buena ventilación perfusión, por ende va a haber unas isquemias, por ende las paredes se van a debilitar, entonces, ¿qué va a generar? Que esta sea va a haber una mayor eh, predisposición a que haya una dilatación, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso las capas que van a estar mediadas por las arterias, ¿ok? Tanto la túnica media, la túnica adventicia como la túnica íntima van a estar debilitadas. Entonces, esto va a generar ¿a qué? A que haya una dilatación. También, por ejemplo, a un varón mayor de 65 años se toman pico tanto de 65 a 70 años, por ejemplo, traumatismos, por ejemplo, ¿ok? Los traumatismos que van a generar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de por ejemplo, de un aneurisma, ¿ok? Vamos a hablar de un aneurisma, por ejemplo, falso, ¿ok? Algo que también mucho se habla, que está asociada también a lo que es traumatismos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Va a haber como una disección, ¿ok? O va a haber un desgarro. Este desgarro que se va a dar producto tanto de un traumatismo que va a generar, o incluso no solamente de un traumatismo, de una cirugía, por ejemplo, va a generar un desgarro en la pared. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que va a generar un hematoma, ¿ok? Un hematoma extravascular. Y este que va a generar, este hematoma extravascular, si nosotros vamos a poner aquí, tenemos nuestro flujo laminar, ¿ok? Tenemos en esta parte, ¿ok? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos el corazón, ¿ok? Tenemos el corazón y aquí tenemos el callado aórtico. La parte ascendente, el callado y la parte descendente. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, aquí tengo un desgarro de la pared, ¿ok? Tengo un desgarro de afuera incluso, ¿qué va a generar? Que va a haber como un pequeño hematoma, ¿cierto? Este hematoma, ya que sabiendo que acá hay una presión y por adentro hay una presión, van a generar un choque de presiones. Pero ¿qué va a generar? Que la parte extra, o sea, la parte externa que está asociada a los tejidos, va a generar una mayor presión, por ende, va a generar aquí un mayor flujo, una mayor presión. Entonces, aquí mucho se habla, por ejemplo, de la disección aórtica, ¿ok? Que esta es producto de una cirugía, por ejemplo, de un cateterismo, que va a generar que va a haber una dilatación tanto en el callado como en la parte ascendente. ¿De quién? De la aorta. ¿Por qué? Porque se ha producido un hematoma extravascular en la parte de afuera. O sea, en la parte de afuera tengo un hematoma que me va a generar una puerta de entrada, ¿ok? ¿Para qué? Para que haya una mayor presión. Hay una competencia entre la parte externa con la parte interna. Por ende, ¿qué me va a generar? Si yo tengo aquí mi porción ascendente, y este es mi callado de la aorta, ¿qué va a hacer? Si acá hay una presión y acá hay una presión, va a generar que haya un mayor flujo, que haya una mayor presión, por ende, todo esto va a generar como un pseudoaneurisma. ¿Y por qué no puede ser
un aneurisma verdadero, por ejemplo, porque no me va a estar ubicado los tres capas, sino aquí solamente me ubica la capa adventicia, ya que es un hematoma extravascular. ¿Ok? ¿Qué más nosotros podemos estar viendo? También un factor de riesgo, la diabetes, la tuberculosis. Ok, justamente es el tema de la fisiopatología que nosotros vamos a estar hablando. Cuando hablamos de la fisiopatología, por ejemplo, vamos a estar asociadas, que esto es lo normal, va desde la presión, desde un punto A hasta un punto B, ok, esta es la presión, que es lo normal, pero ¿qué va a generar, por ejemplo, aquí? Si vemos aquí, esta es una dilatación de qué? De las paredes de las aortas, ¿cierto? Esta es una dilatación. Entonces, por ende, acá hay una mayor presión. Aquí se va a generar como un círculo vicioso, ¿ok? Un círculo vicioso donde la presión va a querer ir, el flujo que va a querer ir desde el punto A hasta el punto B es mayor producto. Como es mayor, en este caso, va a tener que irse, va a tener que salir. ¿Por qué? Porque va a ir desde el punto A hasta el punto B. Entonces, aumenta el tema de la presión, pero aquí ¿qué va a hacer? Va a ir de un flujo laminar. Este es un flujo laminar, este es un flujo turbulento. Este es un flujo laminar, ¿ok? Porque aquí hay como un aneurisma, hay una dilatación, acá hay un mayor flujo sanguíneo, ¿ok? Tenemos el flujo laminar, el flujo turbulento, ¿ok? Ahora, estas también están mediadas por quién. ¿Por qué? Porque estas va a aumentar, si se dan cuenta aquí, ¿qué aumenta? Aumenta el diámetro, ¿cierto? Aumenta el diámetro. ¿Y qué también aumenta? Si aumenta el diámetro, aumenta la tensión. Y si aumenta, acuérdense, tensión es igual a presión por el diámetro. Diámetro pueden llamarlo ustedes radio o circunferencia, ¿ok? Pero nosotros estamos tomando el tema del diámetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a generar? Que los tres van a aumentar. Genera un flujo. Va desde un flujo laminar, un flujo turbulento y luego va a terminar en flujo laminar. ¿Ok? Porque acá hay una dilatación. Entonces, entra y se va a quedar aquí. Y esto se va a formar como un círculo vicioso, que dependiendo qué tipo de aneurisma, que ya sabemos, por ejemplo, cuando es progresivo, o sea, cuando aumenta, ¿qué tipo de aneurisma? Aneurisma verdadero fusiliforme, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, a esto pueden aumentarle el tema de las fisuras, que se va a dar, por ejemplo, en la túnica íntima, ¿ok? Las fisuras de parte de adentro, más un flujo laminar, ¿ok? Que va a un flujo turbulento, ¿qué me va a generar? Me va a generar lo que es un trombo, ¿ok? Un trombo. Y por ende, me va a generar que también un émbolo, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esta parte, por ejemplo? Cuando nosotros vamos a hablar de trombo y émbolo, okay, ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro querido vaso, ¿ok? Entonces va a generar. Entonces, aquí va a haber como un trombo, ¿ok? Todo esto es un trombo. Entonces, producto del trombo, ¿qué va a generar? Los émbolos, ¿cierto? Y es por eso que también están asociados en cuestión cuando hablamos de la fisiopatología debido a la tensión que es igual a la presión por el diámetro, me va a generar lo que son émbolos. ¿Debido a qué? Al flujo laminar, a un flujo turbulento. ¿Debido a qué también? Debido a una dilatación de las paredes que me va a generar un aumento del diámetro. Ok, eso por ejemplo los diámetros tanto de un hombre, ok, de un hombre como de una mujer. ¿Ok? El radio normal y el diámetro, ¿ok? Por ejemplo, cuando es de la aorta ascendente, descendente, y cuando ya hablamos de la una infrarrenal, por ejemplo, el diámetro normal en el hombre 4.7, 3.7, 3, el de la mujer 4.2, 3.3, 2.7. Si se dan cuenta, ¿por qué hay una mayor predisposición en el hombre? Porque incluso en el radio, ¿ok? Y en el diámetro es mayor. ¿Ok? Acuérdense, si el diámetro es mayor, ¿qué va a generar? Que la dilatación sea mayor, ¿cierto? Por eso es que mucho se habla que el hombre tiene una proporción de 5:1 sobre la mujer. ¿De qué? De que el hombre tenga más predisposición a tener aneurismas. ¿Ok?
Por ejemplo, estos son los diámetros normales de las arterias periféricas, por ejemplo, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, femoral común, popliteo, tibial, ¿no? El diámetro normal es 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 y 0.3. ¿Ok? ¿Qué más nosotros vamos a hablar? Manifestaciones clínicas. 70% son asintomáticos, una palpación de la masa pulsátil, que eso lo vamos a encontrar en la parte abdominal, cefaleas súbitas y bruscas y severas, náuseas y vómitos, mareos, fatiga, rigidez de la nuca, movimientos anormales. Dependiendo, como ya hemos visto, los tipos en donde vamos a estar asociados el aneurisma, es donde nosotros vamos a tener en este caso, las diferentes manifestaciones clínicas. Ahora, por aquí nosotros vamos a tener lo que es una diferencia. ¿En qué? En los tipos de aneurismas. Por ejemplo, cuando ya hay una ruptura de aneurisma y cuando no hay ruptura de aneurisma. Entonces, cuando hay una ruptura de aneurisma, ¿qué va a haber? Va a haber un dolor de cabeza, ¿ok? Que va a ser repentino a intenso, ¿ok? Va a haber, por ejemplo, de igual forma, náuseas, vómitos, dependiendo si tenemos, por ejemplo, una ruptura de aneurisma cerebral, va a haber, por ejemplo, lo que es una rigidez del cuello, va a haber una visión borrosa, ¿ok? O doble, va a haber una sensibilidad de la luz, convulsiones, caída de párpado, va a haber, en este caso, dolor, ¿ok? Un dolor intenso, punzante, ¿ok? Va a haber una, por ejemplo, una pérdida del conocimiento. Esto es cuando ya hay una ruptura. Dependiendo de la localización, es donde va a haber una mayor severidad de los síntomas. En cambio, cuando no hay una ruptura de aneurisma, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, un dolor, ¿ok? Arriba, ¿ok? Un dolor, por ejemplo, si es cerebral, un dolor arriba, detrás del ojo. Por ejemplo, vamos a ver lo que es cambios, cambios en la vista, entumecimiento, náuseas, vómitos, también vamos a encontrar lo que es el dolor, ¿ok? Vamos a encontrar una masa pulsátil, que es lo que comúnmente se está viendo. Algo que también hay que aclarar en este caso es, por ejemplo, si vamos a tener un aneurisma en la aorta, ¿ok? Un aneurisma en la aorta, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Va a ver que comprime. ¿Quién va a comprimir? Comprime a la vena cava inferior, a la vena cava superior, que va a generar que, si va a haber una, si va a comprimir la vena cava superior y la vena cava inferior, acuérdense siempre, el ciclo cardíaco, ¿ok? De la, vamos a encontrar la parte derecha y esta es la parte izquierda. De la parte derecha el tronco pulmonar, la parte izquierda la aorta, ¿cierto? Sube, baja, sube, callado, baja, ¿ok? Pero de la aurícula derecha, ¿quién regresa? Acuérdense, venas cavas superior y vena cava inferior. Si nosotros vamos a encontrar un aneurisma en la aorta, ¿qué va a pasar? Que en este caso va a comprimir, ¿cierto? ¿Qué va a comprimir? Va a comprimir las venas cavas. Entonces, si va a comprimir las venas cavas, va a haber una menor retorno venoso, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a generar? Si ya no, por ejemplo, aquí, por ejemplo, regresa, pónganse 20, que es lo normal, pero ahora que está comprimiendo la aorta, ya no va a regresar un 20, sino, por ejemplo, un 10. Entonces, si se dan cuenta, es la mitad. Entonces, ¿qué va a generar? Que va a haber una insuficiencia cardíaca. Pero si el lado izquierdo está yendo bien, teóricamente, el lado derecho es donde va a generar lo que es una patología frecuente, que viene a ser la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Debido a qué? Debido a que hay una menor retorno venoso. ¿Ok? Ahora, esto es muy diferente. Por ejemplo, cuando yo voy a estar hablando de, por ejemplo, eso es la parte de ok, ya. Por ejemplo, eso es un aneurisma de aorta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si hay un aneurisma en el callado aórtico? Si hay un aneurisma en el callado aórtico, ¿qué va a haber? Va a haber una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Va a haber una insuficiencia cardíaca. ¿Pero por qué? ¿Debido a quién? Debido a un flujo turbulento, ¿ok? Entonces, ¿qué va a generar? Si va a haber un callado,
¿ok? Va a haber un aneurisma. Aquí va a haber un mayor flujo. Entonces, si hay un mayor flujo, en esta parte va a generar como un trombo. Entonces, del trombo sabemos que va a salir los émbolos, ¿cierto? Y va a dar lo que es un tromboembolismo, ¿ok? Entonces, ¿esto qué va a generar? Estos émbolos va a generar que, por ejemplo, va a haber lo que es una isquemia. ¿Por qué? Porque va a tapar toda la luz de las paredes vasculares de mi arteria. Ok, ahora vamos a hablar un poco de los diagnósticos y ya por acabar, por ejemplo, vamos a hablar del tema de los diagnósticos. Vamos a tener lo que es radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética. Ok, estas son entre las más comunes. Ahora, la radiografía no se usa mucho a menos que esté sospechando de un aneurisma en la aorta, específicamente en el callado aórtico, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la ecografía, tomografía y resonancia, ¿ok? La resonancia no me va a dar muchas ventajas, ¿ok? Y no, comúnmente no se manda lo que es la resonancia magnética, ¿por qué? Porque esta es costosa, ¿ok? Siempre cuando nosotros vamos a estar midiendo, en este caso, a los pacientes, siempre hay que medir también el tema de, no hay que pedir muchas pruebas que son muy costosas, ¿ok? Para que sea también una ventaja tanto para el paciente y tanto para nosotros, ¿ok? Entonces, en la resonancia magnética no hay muchas ventajas significativas, más que solamente es costosa, ¿ok? Ahora, si descartamos la resonancia magnética y descartamos, por ejemplo, una radiografía, nos encontramos con una eco y una tomografía. En sí, la ecografía se va a usar como diagnóstico inicial. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy sospechando un aneurisma, yo le pongo o le doy una ecografía. ¿Ok? Entonces, este se va a hacer como un diagnóstico inicial. Ahora, ¿cuál va a ser una de las ventajas sobre la tomografía? Que esta está más barato. ¿Ok? Esto es más barato. Es más económico. ¿Ok? Es más económico. Y estas no me va a generar complicaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tomografía en algunos casos va a haber con contraste y sin contraste. ¿Ok? Tomografía, resonancia. ¿Ok? En este caso, en cuestión de la tomografía, esto es más que todo, ya que es un poco más costosa, por así decirlo, solamente la tomografía la vamos a utilizar para lo que es el tratamiento. ¿Ok? El tratamiento. En este caso también vamos a usar lo que es el tratamiento quirúrgico, ¿ok? Porque vamos a hacer lo que es una sospecha, vamos a sospechar de lo que es una complicación, ¿ok? Esta es más precisa, ¿por qué? Porque aquí yo voy a ver las características anatómicas, ¿ok? A diferencia de una ecografía, ¿ok? En cambio, en la resonancia no va a haber muchas relevancias, ¿ok? Solamente que es un poco más costosa. En sí, ustedes pueden pedir de primera instancia lo que es una ecografía como diagnóstico principal o inicial, y luego ya terminar con una tomografía, como ya un tratamiento o un seguimiento. ¿Ok? Por ejemplo, también la aortografía también que se utiliza, por ejemplo, es un estudio, pero solamente cuando ya hay, es un estudio de patología arterial oclusiva, pero más que todo para el paciente. No se usa mucho como en primera instancia, como les digo, se usa más lo que es la ecografía y la tomografía. ¿Ok? ¿Qué más nosotros podemos ver? Cuando ya hay ruptura de aneurisma, por ejemplo, esta es una ecocardiografía que nosotros podemos ver. Aquí hay un hematoma. Aquí vemos lo que son los flujos, ¿ok? Un flujo turbulento. Por ejemplo, el tamaño, ¿ok? Cuando es menor, ¿ok? Cuando es menor de 4 centímetros, 0.3 de ruptura, 1.5, 6.5, 10 y 33. Cuando vemos que es más de 7 centímetros, ya hay un mayor riesgo de ruptura, que se rompa, que genere un hematoma, ¿ok? El tratamiento, como podemos ver, ¿ok? Uno de los tratamientos que se usa como elección que nosotros vamos a poder encontrar en este caso, ¿ok? Diversiones tanto flujos son tratamientos más que todo quirúrgicos que nosotros vamos a encontrar, ¿ok? Se utiliza lo que es el stent, ¿ok? El clipaje tanto de los aneurismas, dependiendo en dónde está dada la localización, va a haber un menor riesgo de que el paciente sufra complicaciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se usa más que todo el bypass, ¿ok? El bypass
se usa cualquiera de las arterias periféricas y se conecta, ¿ok? Que este es el que más se utiliza. El colis con balón también, divertisores de flujo, ¿ok? También se utiliza. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Sociemda y a Sociemda. Muchísimas gracias. Espero me vuelvan a invitar. Y, y nada, no se olviden de tomar screen a la ponencia y yo les voy a estar pasando un drive de neurología con 4 libros y nada más. Muchísimas gracias. No sé si alguno tendrá alguna pregunta. Muchas gracias por la ponencia, Mary. Chicos, pueden ir dejando sus preguntas en el chat de YouTube para que la ponente les responda, chicos. Algo que sí quisiera acotar es que no se olviden de esta parte, que es muy importante porque ustedes puedan entender sobre todo el tema de las presiones, ¿ok? Sobre todo también que aprendiendo lo que es la parte de la tensión, la presión por el diámetro, ¿ok? Toma en consecuencia, según el libro de Por, lo dice el tema de radio, ¿ok? Pero si nosotros lo vamos a trasladar a la parte donde nosotros podemos entender, es la parte del diámetro, ¿ok? Estas tres son directamente proporcionales, ¿ok? Cabe recalcar que cuando hablamos del tema de la hipertensión, que es una de las etiologías más importantes y un factor de riesgo para que el paciente pueda tener lo que es un aneurisma, esto hace que en este caso la fórmula sea más representativa, ¿ok? Una mayor presión genera una mayor tensión y esto que va a generar, al generar una mayor tensión, un mayor flujo, va a generar que las paredes, el diámetro aumente. Por eso es que nosotros aprendiendo esto podamos entender. Acuérdense también que la parte del aneurisma, cuando hablamos de verdaderos y falsos, eh, cuando hablamos del tema de verdaderos y falsos, nosotros vamos a estar refiriéndose a qué tipo de capa nos estamos refiriendo. Capa o túnica, ¿ok? Cuando nosotros referimos a los verdaderos, son 3 tipos, o sea, abarca a los 3. En cambio, a los falsos va a ubicar netamente a la túnica media y está directamente asociada a quién? A la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque esta me va a generar un engrosamiento de la túnica media. Porque ya sabemos que en la hipertensión arterial hay una mayor presión, un mayor flujo, ¿ok? Y la primera capa que va a estar asociada, ¿ok? A hipertensión arterial, en este caso va a ser la túnica media. Acuérdense siempre, la túnica media siempre va a jalar a la adventicia, ¿ok? Por eso es que siempre vamos a hablar tanto de los falsos como los pseudos aneurismas. Ok, creo que vi una pregunta sobre todo el tema de la diabetes. Ok, a ver. Ok, justamente hablábamos de los factores de riesgos tanto en la hipertensión, las arteriosclerosis, ok, tabaquismo, EPOC, las diabetes. Aquí cabe recalcar que nosotros estamos hablando de la diabetes como contexto general, ok. Estamos refiriendo a una diabetes mal controlada. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no vamos a tener un buen control o un buen manejo tanto en diferencias, si es diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2,
cabe recalcar que estas me va a generar ¿a qué? A que haya una mayor aparición de lo que son las placas, las capas lipídicas, que va a generar que se ocluyan lo que es la luz. ¿Ok? Entonces, siempre cuando el paciente va a venir tanto con estas patologías, hipertensión, tabaquismo, EPOC, diabetes o ya sea tuberculosis estando ya dada, ¿ok? O incluso enfermedades infecciosas, siempre hay que tratar de controlarlas. ¿Para qué? Para que estas no sean propensas o no sean, en este caso, el paciente no tenga un mayor riesgo de tener lo que son los aneurismas. Más que todo, siempre es, en este caso, estas son predisposiciones a que el paciente pueda tener aneurisma. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar que el paciente tenga alguno de estos, porque si tiene alguno de estos va a tener un mayor riesgo de tener aneurismas. ¿Ok? Aquí hablamos de la hipertensión mal controlada, de la arteriosclerosis, hablamos de la aterosclerosis, ¿cierto? De las placas lipídicas. Del tabaquismo, por ejemplo, si el paciente fuma, ¿ok? Cabe recalcar que cuando hablamos en la primera parte, cuando hablamos en el tema de tabaquismo, si el paciente nosotros lo dejamos, reducimos el tema del tabaquismo, vamos a reducir 5 veces sus opciones a que pueda tener lo que es el aneurisma. ¿Ok? Sí, en hipertensión bueno, en hipertensión sabemos que hay un mayor flujo tanto de la presión, ¿ok? Acuérdense siempre, tensión igual a presión, ¿ok? Por el diámetro. ¿Ok? Ustedes eso no se tienen que olvidar para que ustedes puedan entender. ¿Por qué? Porque la hipertensión está bien asociada a los aneurismas, ¿ok? Entonces, correcto, si nosotros tenemos un correcto manejo, tanto en la tensión, la presión, o sea, el diámetro, nosotros vamos a tener que el aneurisma pueda descender. Esto no quiere decir que todos los pacientes que son hipertensos van a tener aneurismas. No quiere decir que los diabéticos también van a tener aneurismas. No quiere decir que los que fuman van a tener aneurismas. No. ¿Esto qué quiere decir? Que al paciente que tiene hipertensión, diabetes, tabaquismo, tiene una vida mal controlada, tiene enfermedades infecciosas ya recurrentes, por ejemplo, tiene traumatismos, esto va a generar que haya una mayor predisposición a que el paciente tenga aneurisma, que puede ser que no tenga, como que puede ser que sí tenga, ¿ok? Pero siempre tratan de controlarlo, ¿ok? Todas las patologías que de por sí se llevan hasta el final de la vida, por así decirlo, siempre hay que tener que controlarlas. ¿Por qué? Porque acuérdense siempre que todo el cuerpo se va a estar entrelazando. Entonces, cada etiología o cada factor de riesgo me va a hacer propenso a que tenga una o más enfermedades, ¿ok? Por eso siempre hay que controlarlo. Creo que eso es todo. Creo que ya no hay más preguntas. Sí, creo que ya no habría preguntas. En sí, todo muy claro, bien explicado. Te agradecemos por la ponencia. En sí, chicos, debería ser la última ponencia, pero ya debido a que un ponente lo pasó para el lunes terminamos, chicos, la semana de neurología. Te damos las gracias, Mel, y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias, como nos has venido apoyando desde que empezó el año. Y en sí nos parece excelente la forma en la que le explicas, todo entendible. Muchas gracias por la presentación. Unas últimas palabras. No, muchísimas gracias. Acuérdense siempre lo que es la difusión tanto de la educación médica, yo siempre voy a apoyar. También si ustedes quieren ser creadores de contenido, háganlo si tienen la oportunidad, háganlo, de verdad no se van a arrepentir, sobre todo no miren el tema o no se frustren por el tema quizás de cuán alcance ustedes lleguen, sino el tema de seguir apoyando, ¿ok? A nuestros hermanos menores como nuestros hermanos mayores, ¿ok? Acuérdense que todos somos colegas y de verdad yo feliz de que ustedes me vuelvan a invitar. Muchísimas gracias a todos y cualquier cosa, ya saben, le toman screen y me escriben. Yo les voy a estar respondiendo y les voy a pasar el drive de libros de neurología. Nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mary. Chicos, para finalizar la transmisión ya vamos a mandar el link del quizzes. Espero que todos aprueben, chicos, en sí. La ponencia sí está muy entendible. Las preguntas son de la misma ponencia.
esperamos que todos puedan aprobar y alcanzar la certificación, los requisitos para el certificado. No olvidarse que deben aprobar 8 quizzes, chicos, para recibir el certificado. Si tuvieran alguna duda, mientras estamos en la transmisión, nos pueden hacer llegar, chicos. También agradecer, chicos, la acogida que nos han dado en, en esta semana de neurología, chicos. Les damos las gracias. Gracias por haber compartido la semana de la neurología, haber seguido a los organizadores, tanto a nuestros ponentes también. En serio, muchas gracias. Y no se olviden que el lunes vamos a cerrar y vamos a dar clausura a nuestra semana de neurología con nuestra última ponencia. Ya les estaremos informando por nuestras redes sociales, chicos. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, nos la hacen saber por el chat. Sí, falta una conferencia que va a ser el lunes a las 7 p.m. Chicos, el lunes nuestra ponencia va a ser sobre el tema síndrome de Guillain-Barré a las 7 p.m. con el doctor Manuel Arlucea Delgado, más conocido como doctor Six. Sí, chicos, el link del quiz ya les hemos enviado por el chat de YouTube. Y sí, la nota mínima en cada quiz es de 6 preguntas. Si tuvieran alguna duda, chicos, quizás sobre la entrega de certificados. Chicos, los certificados van a ser enviados en el transcurso de estas semanas. No se preocupen, chicos. No nos vamos a olvidar de ninguna ponencia. Les agradecemos nuevamente la asistencia en todas nuestras ponencias. A lo largo de estas 13 ponencias que han seguido, y a la vez también agradecemos a nuestros auspiciadores, tanto a ambos, a MIR, Villameric y Lecturio, quienes han ofrecido algunas becas y medias becas para ustedes, chicos. Es una motivación y un incentivo por haber seguido nuestras ponencias. A ver, hay una duda. Nos dicen, si no envío un quiz, me darán el certificado. A ver, el requisito mínimo es 8 quizzes, pero recalcarles que nosotros tenemos una base de datos de todos los quizzes. Entonces, por ahí, si alguna persona ha tenido algún inconveniente en subir su quizzes, nosotros vamos a ver esa base de datos, chicos. Vamos a tratar de ser muy considerados con todos, porque como han visto, son casi 2 ponencias por día, entonces para no tener inconvenientes, vamos a tratar de considerar a aquellas personas que han tenido algún inconveniente al momento de subir su captura de pantalla.
Bien, chicos, les damos las gracias nuevamente. Nos vemos el lunes, chicos, y todo lo que informamos respecto a los certificados, ponencias, las van a saber por nuestras redes sociales. Hasta el lunes, chicos. Gracias por haber asistido.